Recuerden 70 años de cautiverio, 70 años de sufrimiento, de angustia, de esclavitud, de problemas. Esto sucedió aproximadamente en el año 457 al 44 antes de Cristo, ¿no? Y fueron 13 años donde Esdras fue usado poderosamente por el Señor. Su misión fue la reconstrucción física del templo y el altar. El templo y el altar. Y llevándolo a nuestros días y a lo espiritual que significa el templo y el altar, pensemos. Edificar el templo es edificar nuestra vida, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿quién es el templo de Dios? ¿Estas 4 paredes? No. Vos y yo somos el templo de Dios. Y dice, y el altar, el lugar donde se ofrecen los sacrificios. Y la Biblia dice en hebreo, ya después en el Nuevo Testamento, que ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Es lo que recién hacíamos mientras adorábamos, buscábamos al Señor. Cuando uno entra en la presencia de Dios se siente y se refleja, se siente pecador y se refleja, ¿no es cierto? Las faltas, las fallas, y entonces uno ¿qué hace? Pide perdón, se reconcilia con Dios, dice, Señor, esto lo voy a entregar, lo voy a cambiar. El altar es el lugar para morir. Necesitamos pasar al altar, aquí. Cuando venimos a la casa de Dios, cuando oramos, cuando recién imponía las manos y oraba por ustedes, pasar al altar a buscar a Dios. Cuando cada vez que nos convocan a la oración, el día martes, el miércoles antes de la reunión, el domingo antes de la reunión, es venir al altar, es venir a la casa de Dios. Dice que sin la restauración ellos estaban arruinados, pero a través de la restauración, de la adoración y la enseñanza de la ley al pueblo, que era la tarea específica de Esdras, vemos que se cumple reedificando las ruinas. ¿Cómo estás? ¿Estás en ruinas? ¿Estás arruinado? ¿O estás bendecido? ¿Estás restaurado? Bueno, que el Señor vaya poniendo en tu corazón cada una de estas palabras que vamos leyendo en las Sagradas Escrituras, que vamos compartiendo. Y cuando una de las cosas que tenían que hacer, ¿no es cierto?, reconstruir el templo, reconstruir el altar. Qué importante es reconstruir el altar de tu corazón, de nuestro corazón. Porque es ahí donde nosotros nos presentamos delante de Dios y donde nos rendimos y donde cumplimos con lo que Jesús nos dice. El que quiera venir en pos de mí, el que quiera venir a mí, el que quiera creer en mí, el que quiera recibir de mí, tome su cruz cada día. No es tomar los problemas ni las dificultades, sino es morir cada día. Morir al yo, eso es tomar la cruz. Porque la cruz es muerte. El altar es el sacrificio, es morir. Morir al yo. Y poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y de eso se trata. ¿Queremos revertir situaciones? ¿Queremos cambio en nuestras vidas? Entonces, vayamos al altar, al lugar del sacrificio, al lugar de la renuncia, al lugar de la entrega. Tiene que haber una disposición, reconstruir el altar de nuestro corazón. En Esdras capítulo 3, versículo 2, dice, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. Eran el gobernador, eran los sacerdotes, era el resto del pueblo. Se levantaron para construir, para edificar las ruinas,
porque el altar ya había sido construido, pero se había arruinado. Y por causa de esa ruina cayeron en fracaso, en desobediencia y en esclavitud, porque el pecado nos esclaviza. La Biblia dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, pero no termina allí, pero si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Dios liberta de la esclavitud. Y dice que, seguimos en el versículo 2, ¿no? Que se levantaron para edificar el altar de Dios, el Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, sacrificios, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Hubo disposición, porque hubo gente que los estimuló. Esdras fue el instrumento y Dios también tocó a otra gente, como menciona aquí el versículo 2, para que se contagiaran, pero no de las cosas malas, sino de las cosas buenas, de la búsqueda de Dios con profundidad. Porque, queridos hermanos, hermanas, amigos, a Dios hay que buscarlo. ¿Quieres recibir de Dios? Tienes que buscar a Dios. Dios nos hizo seres adoradores y tenemos que buscar a Dios en adoración si queremos la situación sea revertida, sea transformada. Qué bueno es que Dios levante gente, como levanta hombres y mujeres, siervos y siervas del Señor para bendecir. Así que si alguien está hablándote del Señor, un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, quien sea, y te habla del Señor, recibílo, porque es un instrumento en las manos de Dios. En el capítulo 7 de Esdras, en el versículo 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Dios, para estar escudriñando, para estar recibiendo, para estar aprendiendo más acerca de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y Esdras se comprometió y empezó a inquirir y a buscar, dice, en la ley de Dios y para cumplirla. Porque ¿de qué te sirve? ¿De qué nos sirve escuchar un sermón, leer la Biblia, saber la Biblia si no la practicamos? No nos sirve. Porque Dios bendice cuando hay obediencia. La bendición de la palabra del Señor viene cuando la cumplimos. Y dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué tarea difícil que tenía Esdras, ¿no es cierto? Pero Dios estaba con él. Preparar el corazón es importantísimo. Fíjense, la mayoría viene el día domingo, 7 días en la semana, y a veces en casa no se ora o porque está cansado, porque hay otras distracciones, las redes, el trabajo, el hobby, la familia, lo que sea, y las excusas te ganan. Y pasó el día y no oraste, no leíste la Biblia, y pasó la semana y no lo hiciste, y venís el domingo a la reunión con todas las cargas de la semana, las preocupaciones, los problemas, las necesidades, y hasta que entras en ambiente, algunos entran y otros no. Porque depende de preparar el corazón. Preparemos nuestros corazones cuando venimos a la casa de Dios. Y comer una vez a la semana es poco. Porque la vida espiritual es representada como la vida física. Necesitamos comer todos los días para tener fuerza, vigor, vida. Si no comemos, nos morimos. ¿O no? Es así. Si no comes de Dios, te morís espiritualmente. Si no edificás la vida espiritual, te morís espiritualmente. Por eso es importante todos los días, preparar el corazón para tener momentos especiales con Dios. Es lo que tenemos que hacer cada vez que venimos al templo, pero también en casa, tener un altar. ¿Cómo está tu altar? ¿Está en ruinas o está allí bien edificado, bien usado y todos los días?
es estar preparados. Cuando uno prepara el corazón, prepara el altar, prepara un momento especial con Dios para hallar misericordia. Bienaventurados, doblemente felices son aquellos que alcanzan la misericordia y usan de la misericordia para con otros. En la antigüedad, una persona que cometía actos indebidos y era buscado para ser castigado, se agarraba del altar y encontraba misericordia. Y les voy a mencionar uno de los tantos casos que la Biblia registra. De nuevo, cuando alguien cometía en la antigüedad actos indebidos y era buscado para ser castigado por la ley, por el gobierno, por las autoridades, y esa persona corría y entraba al templo y se agarraba del altar, hallaba misericordia. Cuando nosotros vamos al altar, vamos a hallar misericordia. Representa la gracia y la salvación de Dios. Simboliza la gracia y la salvación de Dios ese acto. Por eso en Primera de Reyes es el caso que voy a mencionar. Hay otros. Primera de Reyes capítulo 1, versículos 50 al 53. Adonías, hermano de Salomón. Salomón ya era rey y Adonías cometía actos indebidos. Dice, temiendo la presencia de Salomón, porque ya ahí llegó a ser el rey, la autoridad, y sabía que estaba haciendo cosas que estaban mal, empezó a tener temor. Ahora que Salomón está en el reino, por más que es mi hermano biológico, él va a cumplir con lo que Dios ha ordenado. Dice, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha agarrado, ¿no?, de los cuernos del altar diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Corrió al altar, se agarró del altar, pidió misericordia y halló misericordia. La palabra misericordia tiene dos raíces etimológicas que significan miseria y corazón, misericordia. Que puso, el que tiene misericordia puso el corazón en la necesidad, en la miseria del otro. Cuando dice Dios tuvo misericordia de nosotros, está diciendo Dios puso su corazón en nuestra miseria humana. Cuando nosotros tenemos misericordia por otro, estamos poniendo nuestro corazón, hay empatía en el otro, en el prójimo, en la persona que está necesitando ayuda y bendición. Y bueno, en este caso, él lo encontró y se fue a su casa. Pero tenía que andar rectamente porque si no, el castigo iba a venir sobre él. El altar es el lugar de mediación, meditación, comunión directa con Dios. De nuevo, el altar, recuerda, para Esdras era importantísimo la restauración del altar, porque era el lugar de los sacrificios, era el lugar del culto, de la liturgia, de la reunión, de los meditación, de la mediación, porque ese sacrificio hacía que se mediara entre Dios y los hombres, y también de comunión directa con Dios. Y eso es el altar hoy. Por eso es importantísimo. Jesús dijo, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Yo les di un método que me lo dio el Espíritu Santo.
No es nada nuevo, es algo simple y sencillo, pero que podemos, para empezar, porque después cuando uno madura espiritualmente puede estar una hora buscando a Dios como lo hacía Jesús, ¿no? Como lo hacían los apóstoles. Y Jesús dijo, ¿no habéis podido velar, orar conmigo una hora? ¿Querés más bendiciones? ¿Querés que las cosas te vayan bien? ¿Querés ver la mano de Dios? ¿Querés ver milagros? ¿Querés ser prosperado en tus caminos, en lo que vos hacés? Busca al Señor y repartí esa hora en 4 tiempos. 15 minutos a la mañana, 15 minutos al mediodía, 15 minutos a la tarde y 15 minutos a la noche, y ya oraste, buscaste a Dios, tuviste en comunión, meditación, leíste la palabra, Dios te habló 1 hora. El altar es el lugar de meditación, mediación, comunión directa con Dios. Construye tu altar. Cuando venimos acá y tenemos que despojarnos de todo, ¿no? Los pensamientos, que tengo que volver a casa a cocinar, que tengo que organizar y me voy a la sierra porque está lindo el día, el asadito, bueno, por ahí el Señor nos bendice y sucede el milagro y hacemos un asadito. Decíamos el otro día con mi esposa, pensando en nuestro hermano jubilado, con lo que gana, con lo que ganamos como jubilado, ¿cuándo se puede comer un asado? Bueno, pero el Señor es poderoso, es bueno para multiplicarnos y suceden esas bendiciones, ¿no es cierto? Pero más allá de pensar en los recursos materiales, pensemos en los recursos espirituales, porque la bendición de Dios enriquece y toca las demás áreas de la vida, la física, la económica, la emocional en la familia, todas las áreas de nuestra vida. Y entonces cuando venimos al culto nos despojemos de todo. Y vieron que a veces digo, construye el altar. Conectate solo con Dios, vení a buscar a Dios, no te distraigas. Ay, si el hermano o la hermana vino peinada, o mirá, trajo una remera diferente, o los chicos caminando. No te distraigas con nada. Concéntrate en Dios, busca a Dios. Porque eso te trae grandes resultados en tu vida. En Éxodo capítulo 20, versículo 24, hay alguien que construyó uno de los altares y que le costó. Y cuesta construir el altar, porque es morir al yo, es ofrecer sacrificios de alabanza, frutos de labios, es pasar tiempo, pagar el precio. Podrías estar bajo Sabanac ahora, que el día está medio nublado, dormir hasta el mediodía, pero gracias a Dios que viniste a la reunión y no te vas a arrepentir, porque la bendición de Dios es la que nos enriquece. Y estaban pasando por un momento muy difícil por causa del pecado del rey David, y Dios manda un castigo. Y comenzó a castigar, y mucha gente estaba muriendo. Hay gente que dice, Dios no castiga. El Señor ama, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor, ni cuando eres reprendido por Él. Si nosotros, siendo malos, si nosotros sabíamos disciplinar a nuestros hijos o nuestros padres nos disciplinaban, y dice, y los venerábamos a nuestros padres por ello, ¿cuánto más al Padre de los Espíritus? Y viviremos. Porque Dios, cuando nos corrige, nos disciplina, es para nuestro bien, para nuestra salvación, para nuestra bendición, para que tengamos éxito en las diferentes situaciones de la vida, familia, trabajo, nuestra propia vida. Y dice que David necesitaba un lugar donde construir un altar. Dice que el Señor le dijo, Éxodo 20, 24,
altar de la tierra harás para mí. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Dice, me adelanté, lo de David, estoy en lo correcto, sino que primero quería mostrarles lo importante que era el altar, ¿no? Y esto que era físico en la antigüedad, construir un altar de tierra, de piedra, etcétera, y sacrificar el animal, el holocausto, es lo que nosotros simbólicamente tenemos que hacer hoy. Morir al yo, sacrificar eso que a lo mejor personalmente nos gusta, pero que sabemos que a nuestra carne le gusta, pero que sabemos que a Dios no le agrada, sacrificarlo, morir, dejarlo. Y Dios dijo, para memoria de mi nombre iban a ser, vendré a ti y te bendeciré cuando haces eso. Y si me hicieres altar de piedra, no lo labres, bueno, eran instrucciones, ¿no es cierto? Después encontramos que cada vez que se hacía un sacrificio en el altar era lo importante con la actitud con que se hacía, con la disposición de poder producir cambios en la vida y la bendición de Dios venga sobre uno. Por eso en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 12, en el versículo 1 dice el Señor, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no te conformes a este siglo, sino transformate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Entonces, si rendimos a Dios, Dios va a compensar, va a bendecir nuestra vida con lo mejor. Porque hay caminos que a nosotros nos parecen correctos, hay decisiones que a nosotros nos parecen correctas, hay cosas que nosotros hacemos que creemos que están correctas, pero ¿qué dice Dios con respecto a eso? ¿Está bien o está mal? Porque esta es una regla no solo de fe, sino de conducta, la palabra del Señor. Es un espejo donde podemos vernos. Entonces, ahí vemos el ejemplo de David que yo recién les decía. Ofrecemos al Señor lo que nos cuesta, pagar un precio. Y dice ahí sí, en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 17, cuando sucedió este castigo que Dios manda por haber desobedecido, porque si vos cometés un pecado, si yo cometo un pecado, cualquiera de nosotros cometemos un pecado, y nos damos cuenta, nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona. Dios nos perdona. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero, peco, pido perdón, me arrepiento, pido perdón, peco, me arrepiento, pido perdón, peco, me arrepiento, pido perdón. Nosotros al convertirnos a Jesús ya no practicamos el pecado. Cometemos errores porque somos seres imperfectos y cuando los cometemos nos arrepentimos de todo corazón y nos esforzamos de no volverlo a cometer. Porque el que peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por ese pecado. Y te digo más, nos arrepentimos, Dios es bueno, cantábamos hace un rato, y Dios nos perdona. Pero las consecuencias, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Las consecuencias se sufren por más que Dios te haya perdonado. ¿Sí? Y después, personalmente, cualquier duda que tengas con respecto a esto, te lo puedo explicar personalmente, ahora para no tomar tiempo sobre eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que me conviene, te conviene no errar, no cometer pecados, porque si te arrepentís de todo corazón y no lo haces como práctica, Dios te va a perdonar.
pero las consecuencias se sufren. Las consecuencias se sufren. Y acá pasó esto con David. Dice versículo 17 del capítulo 24, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, ¿qué hacía el ángel? Destruía al pueblo. Y dijo David a Dios, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Le pregunta él a Dios. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube, era el profeta, levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Y salió entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿qué tiene? ¿A qué viene? ¿Por qué viene mi señor? El rey a su siervo. Y David respondió, para comprar de ti una era a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí los bueyes para el holocausto y los trillos para los yugos y los bueyes para la leña y todo esto. Oh rey, Arauna lo da al rey. O sea que este súbdito le regalaba al rey los bueyes, el arado, el yugo, todo. Y la fracción de terreno también se la regalaba. Pero David dijo de esta manera, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces el rey David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y Jehová oyó las súplicas de la tierra. Cuando uno construye el altar, Dios escucha la súplica de nosotros. Cuando dice súplica de la tierra, está diciendo escuchó a David, escuchó a los que estaban con él, intercedieron, buscaron, se arrepintieron, buscaron el favor de Dios y Dios lo hizo. Y cesó la plaga, cesó la plaga. Qué tremendo. Cuando construimos un altar, las cosas se revierten. Cuando clamamos, somos seres imperfectos y cometemos errores. David los cometió, vos los cometés, yo los cometo, pero cuando construimos el altar, Dios nos bendice. Así que nos conviene. Dice en 1 Corintios 9 que somos el templo del Señor. Y debemos nosotros cumplir con ese propósito por el cual fuimos creados, ser adoradores. Para que esto sea posible, entregalo todo. Entrega tu vida primero, entrega tu familia, todo. Entrega al Señor tu trabajo, tu ocupación, tus estudios. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, entregárselo a Él para que Él nos bendiga. Porque si no, le damos más importancia a esas cosas y que muchas veces nos alejan de Dios y se convierte en afán, en ansiedad y si ocupa el primer lugar, se convierte en un ídolo y te impide la bendición de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Hay gente que ama más que a Dios un ser querido, pareja, hijos, padre, madre. Hay gente que ama más su casa, su trabajo, su profesión, el dinero más que a Dios. Siempre Dios al último, cuando tenga tiempo, cuando sea viejo, cuando se me dé la gana. Primero Dios. Primero
dame a mí, dijo el profeta Elías. Y en medio de la escasez, de la necesidad, Dios multiplicó, Dios bendijo, porque primero dio a Dios, al siervo de Dios. Colocá siempre como fundamento en tu vida esa piedra de altar que se llama Jesucristo. Jesucristo, principal piedra del ángulo. Cristo la roca, sólido, firme. Y si edificamos sobre el Señor, nunca vamos a caer. Dice que vendrán, si edificamos sobre la arena, cuando vienen las lluvias, los vientos, los ríos, y golpean, la derriban. Pero si está edificada sobre la roca, que es Cristo, tu vida, vendrán los problemas y dificultades y vas a salir victorioso. Dios te va a ayudar, el Señor te va a bendecir en medio de las turbulencias, de los problemas de la vida. Podemos usar esa roca como fundamento, podemos usarla como muro de contención contra Satanás, el enemigo de nuestras almas, como muralla de contención contra el enemigo, como arma de defensa para protegernos. Y si nos sometemos a Dios y lo resistimos, Él tiene que huir porque vencido está. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. El salmista decía en el Salmo 71, verso 3, sé para mí una roca de refugio, donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamientos para salvarme, porque tú eres mi roca, mi fortaleza. En el 18:2 dice, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aleluya. Que el Señor nos ayude para poner siempre a Dios en primer lugar e ir al altar. Dice, si cayeres sobre la roca serás quebrantado. Si cayeres sobre la roca serás quebrantado. Mas si no le obedeces, si no haces lo que Él dice, la roca caerá sobre ti y serás desmenuzado. Dice, así que nos conviene humillarnos y entregarnos y rendirnos a Él, y no que suceda como sucedió en el tiempo de David. Y muchas personas recibieron el castigo. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Entonces, ¿por qué castiga? Porque es Dios justo. Y Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Así que Dios te ama. Dios quiere lo mejor para vos, para mí, para nosotros. Y no hay otra salvación fuera de Él. Como dice aquí, sé para mí una roca de refugio donde recurras yo continuamente. Tú has dado mandamientos para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Poné tu mano sobre tu corazón. Decirle, Señor, quiero restaurar las ruinas. Quiero ser un hombre como fue Esdras, que dispuso su corazón para inquirir en tu palabra, para recibirla, enseñarla, practicarla, llevarla a la práctica. Señor, que tu palabra sea grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque ¿de qué nos vale escuchar, de qué nos vale recibir si no lo vivimos? No nos sirve. Señor, ayúdanos para que cada uno de los que estamos aquí podamos hacer firme nuestra vocación y elección. Nuestra vocación y elección.